Bueno, comenzamos ahora en esta cápsula, como lo comentamos anteriormente, con Gustavo Díaz Ordaz y su enfrentamiento con los estudiantes en 1968. Y vamos a empezar diciendo que todos conocemos la frase o como se utiliza comúnmente: el 2 de octubre no se olvida. Y esta expresión se ha convertido en el símbolo de todo un movimiento social ocurrido en 1968, que nos remite a los sucesos en donde grupos estudiantiles se movilizaron en contra de los actos de represión ejercidos durante el gobierno del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Por esto podemos ver que hay varias escenas que se volvieron cotidianas a partir de julio de ese año, de 1968, y retrata una manifestación, o podemos ver que hay varias manifestaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y ocurren en agosto de 1968. Y se encuentra esto en todas partes. Podemos encontrar este tipo de imágenes, y la historia lo que nos comparte cómo fue ese movimiento y esas represalias. Ahora, si bien el episodio más recordado es el 2 de octubre, el movimiento se fue gestando desde tiempo atrás, incluso considerado dentro de un contexto histórico mundial. En 1968 se ve regido por una serie de convulsiones sociales, desde julio y hasta diciembre de ese mismo año. Sucedieron los momentos más críticos, y de los cuales se pueden identificar de manera general seis sucesos centrales. Primero, una violencia de julio generada a partir del bazucazo con el que el ejército derribó la puerta del entonces preparatoria número 1 en San Ildefonso, el 30 de julio. También la marcha del rector Javier Barros Sierra y su condena a la violación de la autonomía universitaria. También la ofensiva estudiantil de agosto con el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga. También las marchas multitudinarias del 13 y 27 de agosto, así como la estrategia represiva del gobierno y la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Una de las características principales de este movimiento fue su carácter incluyente, donde participaron estudiantes, amas de casa, intelectuales, obreros y profesionistas de la Ciudad de México y otros estados, con la intención de buscar un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno en turno al que consideraban autoritario. Durante su primera etapa, el movimiento se caracterizó por el exceso de represión a través del abuso policíaco, la presencia del ejército en el primer cuadro de la capital del país y el protagonismo de los estudiantes que se enfrentaron a los agentes del orden en forma violenta. En este sentido, se puede estimar que la capacidad operativa de la Policía de la Ciudad de México resultó insuficiente para enfrentar las protestas estudiantiles, por lo cual el gobierno federal envió elementos del ejército, lo que derivó de alguna manera en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y el conflicto estudiantil de 1968 se convirtió en un fenómeno político nacional, precisamente cuando la protesta estudiantil superó las mediaciones políticas y de seguridad en la Ciudad de México. La segunda etapa comienza a principios del mes de agosto y abarca todos los sucesos ocurridos durante ese mes, principalmente la creación del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz de los estudiantes a través del cual se gestaron las estrategias que serían utilizadas por los estudiantes para protestar. La tercera etapa se conoce como la resistencia y se refiere a los hechos ocurridos durante septiembre, caracterizados sobre todo por la represión ejercida sobre los estudiantes, quizás uno de los periodos más complicados debido a las acciones de amedrentamiento, hostigamiento y asesinatos cometidos contra los estudiantes. El empleo de la fuerza del ejército llegó a tal grado que hubo ocupación militar en las dependencias de las instituciones rectoras de la educación profesional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La cuarta etapa, conocida como el repliegue,
Comprende las acciones estudiantiles desde octubre hasta diciembre y da cuenta de las proyecciones del movimiento. El 2 de octubre de 1968, un numeroso grupo de estudiantes que se encontraba manifestándose en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fueron sorprendidos por militares, quienes dispararon contra ellos. El hecho fue realizado de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad, conocida entonces como Policía Secreta, y el Ejército Mexicano, en contra de la reunión convocada por el Consejo Nacional de Huelga. Aún se desconoce la cantidad exacta de muertos y heridos, y luego de Tlatelolco continuaron las asambleas, las acciones de las brigadas y las reuniones también de los estudiantes. Aunque claro, el golpe había sido brutal y el repliegue de los manifestantes para ese entonces era evidente. Prueba de ello es que después de la masacre, el estudiantado ya no buscaba democratizar al país. Sus objetivos ahora eran más modestos y se reducían a que cesara la represión, se liberaran a los manifestantes presos y se les entregaran los establecimientos educacionales ocupados por los militares. En diciembre, después de haber sido cubiertas algunas de sus demandas y del alto desgaste sufrido por los estudiantes, el Consejo Nacional de Huelga dio por finalizado el conflicto. Ahora vamos a pasar con Luis Echeverría y el fin del desarrollo económico estabilizador. Vamos a empezar diciendo que desde mediados de los 50 hasta fines de los años 60, del año 60, México experimentó una sostenida expansión económica combinada con una paridad monetaria estable, una inflación no muy pronunciada y un marcado relajamiento de los principales cuellos de botella del crecimiento con estabilidad que habían sido identificados por los economistas estructuralistas, o sea, la restricción de la balanza de pagos y la falta de respuesta de la agricultura. Este fue el periodo del desarrollo estabilizador, o para el ala triunfal del régimen del milagro mexicano. Los críticos aducían en respuesta que esto era simple crecimiento, no desarrollo, y las estadísticas que mostraban la distribución más inequitativa del ingreso parecían apoyarlos. La crisis de legitimidad de 1968, causada por las demandas de los estudiantes pidiendo democratización y justicia social, demostró que la fórmula que se estaba aplicando no era una garantía de estabilidad social, a pesar de cuán virtuoso fuese el círculo de políticas en términos estrictamente económicos. Y de hecho, los fundamentos económicos del tan famoso milagro también llegaron a estar bajo un escrutinio más crítico a fines de la década de los años 70. Quizás porque en el proceso mismo de la expansión económica estaban empezando a aparecer tensiones, o más posiblemente, o probablemente, debido a la insatisfacción por las consecuencias sociales del crecimiento y la fuerte reacción ante la intolerancia del régimen a la crítica y de sus exageradas afirmaciones. Y también podemos decir, o un buen ejemplo de esto, es la declaración del secretario de Hacienda, Ortiz Mena, en abril de 1969, afirmando que para 1973 México habría alcanzado la misma etapa de desarrollo a la que llegó Japón en 1964. Sin embargo, hay un supuesto que se encuentra en casi todos estos ataques al desarrollo estabilizador que necesita ser subrayado. Nadie pedía un crecimiento más lento. Los críticos favorecían una continuación o aún una aceleración de la tasa de expansión habitual y además abogaban por una distribución de los aumentos de la producción más defendibles desde el punto de vista social, un modelo de desarrollo menos excluyente. Estaban conformes en tolerar más inflación y ciertamente pedían mayores impuestos para los ricos, pero para fines de los setentas estas eran por lo general consideradas como medidas distributivas relativamente poco relacionadas con la capacidad de producción existente. Por supuesto que no es solamente en México durante la década pasada o durante
las décadas pasadas, a los años 70, 80 y hasta 90, que las actitudes habían cambiado radicalmente en lo que se refería a la fragilidad del expansionismo económico. En la totalidad de la economía mundial, el proceso de acumulación se ha hecho sustancialmente más lento en la década de los 70. La inflación y la inestabilidad monetaria se han intensificado y tanto en el aspecto interno como entre los países, los choques sobre medidas distributivas han tomado un aspecto más politizado. Ni aún las economías centralmente planificadas habían escapado totalmente de esas tendencias. Y así es que hubiera sido irrazonable esperar que México pudiera hacerlo. Después de todo, la economía mexicana estaba más estrechamente unida a la de los Estados Unidos que la de cualquier otro país excepto Canadá. Y la declinación de la hegemonía norteamericana en la economía internacional, aunada al lento crecimiento de la productividad de la industria norteamericana. Esto había ocupado un lugar central en los problemas de la economía global. Algunas de las gestaciones de estos problemas de la economía global y problemas internacionales ya eran perceptibles para fines de los 70 y 60, pero las implicaciones no eran suficientemente claras para afectar las expectativas mexicanas de las relaciones y realizaciones asequibles en el campo económico durante el sexenio de Echeverría, de 1970 a 1976. Ahora vamos a terminar hasta ahorita esta cápsula, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula, todavía hablando sobre Luis Echeverría y el desarrollo económico estabilizador.